Ya, ahí está grabando, sí, ¿cierto? profe, ya sí. Profe, a nosotros nos sale que la grabación se ha iniciado, Listo. pero no Ya, se ha acomodado sin ese no, letrero. ya inició la grabación. Entonces, el monto porcentual puede aumentar. El monto porcentual puede aumentar. El monto porcentual tiene la forma de aumentar. Incluso el monto porcentual, vamos a ver el aumento del monto porcentual. Y en ese aumento del monto porcentual voy a hacer una precisión. Y es que el monto porcentual tiene un límite máximo. El límite máximo es el 80%. Es decir, las personas sumesadas pensionales pueden ser más altas porque la fórmula que se les aplica puede aumentar con la primera precisión. El monto porcentual tiene un límite y ese límite es el 80%. Les voy a compartir un documentico. Les voy a compartir pues el mismo documento donde estamos haciendo como las veces del tablero. Yo les voy a compartir este documento. El monto porcentual también es un ejemplo del principio de sostenibilidad financiera. Porque a medida que ha pasado los años y han existido modificaciones de leyes, se ha venido cambiando el límite máximo del monto porcentual. Por ejemplo, anteriormente, con el decreto 758 del 90, el monto máximo o el límite máximo, el monto porcentual era un 90%. ¿Me están viendo el documento? Sí. Era un 90%. Con el decreto 758 del 90, el límite máximo del monto porcentual era un 90%. Lo que quería decir que las personas cuando se pensionaban les podían reconocer hasta un 90% de su IBL. O en otras palabras, para la gente pues que no tiene mucho entendimiento de su salario, por así decirlo, para un entendimiento más sencillo. Cuando aparece la ley 100, me modifica el monto porcentual y me dice, será un 85%. Será un 85%, lo que quiere decir que las personas les hacen, digamos, o les entregan su pensión hasta máximo un 85%. Y con la ley 797 del 2003, el monto porcentual tiene un límite máximo del 80%. Ese aumento del monto porcentual aumenta por cada 50 semanas adicionales a las 1.300. Es decir, las personas en Colombia en el régimen de prima media, porque estamos viendo cómo se liquidan las pensiones de vejez en el régimen de prima media, es decir, los que están afiliados a Colpensiones, lo mínimo que deben tener o el mínimo de requisitos que deben cumplir son dos: edad, 57 mujeres, hombres 62 años de edad, y tienen que tener 1.300 semanas cotizadas. Eso ya lo hemos dicho mucho, eso ya lo tenemos muy claro. Lo mínimo son 1.300 semanas. Pero como la ley trae una fórmula para pensionar a las personas regulada en el artículo 34 de la ley 100, es una fórmula que crea el propio gobierno para pensionar a las personas, y dice que va a ser máximo el 80%, es decir, ese es el monto porcentual, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 que tenga la persona. Lo mínimo son 1.300, pero si la persona va cumpliendo bloques de a 50, el monto porcentual por cada 50 semanas puede subir un 1.5%. Por cada 50 semanas, el monto porcentual de las personas que se quieren pensionar
puede subir un 1.5. Es por esa razón que vale la pena seguir cotizando. Es por esa razón que vale la pena seguir cotizando. Porque si yo tengo más semanas, me puede subir el monto para que me liquiden la pensión de vejez. El monto para que me liquiden la pensión de vejez. Con una precisión. La ley dice que es por cada 50, por bloque de cada 50. No es como en laboral, que uno, por ejemplo, liquida las prestaciones proporcional por el tiempo laborado. No, es por cada 50. Es por cada 50. Una vez, hace poco, vino una cliente a revisar su historia laboral. Lo mínimo que se cobra en la oficina por una cita son 150.000 pesos. Lo mínimo. Apenas le dije el valor de la cita a la señora, ella me escribió por WhatsApp, no volvió a contestar. Porque la gente se asusta. Los abogados buenos, desde el principio, cobran la asesoría. Entonces pasó el tiempo y nuevamente la señora me busca y me paga la cita. Y me dice, doctor, yo tengo la duda si Colpensiones me liquidó bien o mal mi pensión. Yo, bueno, con mucho gusto, la revisamos, miramos, podemos revisar su historia laboral, a ver qué fue lo que pasó. Además me confiesa la señora que se fue para donde un abogado, que lo más seguro es que no cobraba la cita y lo más seguro es que ni sabía de seguridad social, no tenía por lo menos unos elementos básicos de seguridad social, y le dice este abogado, señora, usted ya puede solicitar su pensión de vejez, porque ya superó las 1.300 semanas. Y ella, por no pagar la cita, se fue para otro abogado. Cuando Colpensiones le reconoce su pensión de vejez, viene a la oficina, paga la cita, y yo me doy cuenta que en su historia laboral tenía 1.648 semanas. 1.648 semanas. Esto lo digo con la precisión que la ley dice, aumenta el monto porcentual por cada 50 semanas. Lo que quiere decir que a esa señora de ese caso le faltaban 2 semanas para cumplir un bloque de 50 y así podía aumentar otro 1.5 su monto porcentual. Esa señora, por no haber pagado la cita, por no asesorarse bien, más o menos la diferencia mensual eran como 250.000 pesos de su mesada pensional. Parece poco, pero no lo es. ¿Por qué? Porque eso por año, eso da una buena plata. Y además la pensión de vejez es vitalicia hasta que la persona se muera. Entonces eso daba valía la pena cotizar otro mes tan siquiera porque hubiese cumplido 50 semanas adicionales, porque tenía 1.648, es decir, le faltaron 2 semanas para tener otro bloque de 50. Entonces, ¿cómo se hace el aumento del monto porcentual? Jesús. O sea que si digamos que en el ejercicio anterior 2 millones y el monto porcentual fue de 64 y la señora hubiera pues hecho el bloque de 50 semanas, se le suma 64 al 1.5%. Sí, por cada 50 semanas. Entonces, por ejemplo, si tenía 1.350, el monto porcentual hubiese subido 1.5, que eso es lo que voy a empezar a hacer un ejercicio para que lo entendamos como con un ejemplo. Pero es correcto, Jesús. No es lo mismo el monto porcentual de una persona que tiene 1.300 a una persona que tiene 1.350. O no será el mismo el monto porcentual de una persona que tiene 1.300 a una persona que tiene 1.400. O no será lo mismo el monto porcentual de una persona que tiene 1.300 y 1.500. Porque por cada 50 semanas adicionales sube el monto porcentual 1.5. Y eso hace que la pensión, ¿qué? Que la mesada pensional, ¿qué? Sea más bueno. Sea mayor. Claro, suba. Entonces, por eso a las personas también les conviene seguir cotizando. Por ejemplo, yo
como trabajo desde tan joven, cuando yo cumpla 62 años de edad, seguramente yo voy a superar las 1.300 por muchas. Entonces eso me va a subir el valor de ¿qué? De mi mesada pensional, porque sube el monto porcentual. Bueno, si es que de aquí a que llegue a los 62 años tenemos lo mismo. Eso no lo sabemos. Esperemos que no cambien mucho no hagan muchas reformas pensionales, y si las hacen, que sea para beneficiarnos, no para ponernos más cargas, ¿sí o no? Ojalá. Ese sería el ideal. Entonces, vuelvo al tablerito. Vuelvo al tablerito. Vuelvo al tablerito. Vuelvo al tablerito. ¿Me están viendo pantalla? Sí, señor. Bueno, les puse un caso. Paulo Carvajal cumple 62 años, quitémosle 62 años de edad, tiene un nivel de 2 millones de pesos y tiene 1.400 semanas. Sería casi el mismo caso anterior, pero aumentaron las semanas. Sería casi que hicimos acá. Un 3%. Pues, espere un momentico, vamos a poner este acá para que veamos la diferencia y ver ahora. Espere y verá. Voy a poner ese. Ese también tenía un nivel de 2 millones y esa tenía 1.300 semanas y el que vamos a hacer tiene 1.400. Entonces, como tiene más semanas, entonces por cada 50 semanas le suben 1.5 el monto porcentual. ¿Cómo saco yo las semanas? ¿Cómo sé cuántos bloques adicionales tengo de más? Hay dos maneras. La que resulte más sencilla en la ejecución. La primera es coger el número de semanas que tiene menos el número de semanas exigidas. Eso me da, el número que tiene son 1.400, menos las exigidas me da 100. El resultado, o sea, tiene 100 semanas adicionales. El resultado lo divido en 50, porque es cada 50 que me sube el monto porcentual. Entonces el resultado 100 dividido 50. Eso me da 2. Eso me da 2. 2. Y ese 2 lo multiplico por 1.5, porque el 1.5 es lo que aumenta por cada 50. Por cada 50, verlo acá, aumenta 1.5. Entonces yo sé que tengo dos bloques de 50 y eso lo multiplico por 1.5. Entonces 2 por 1.5. Eso me da 3. 3. Bueno, hasta aquí vamos todos. ¿O alguien se perdió? Hasta aquí vamos todos o alguien se perdió. Ay, profe, yo qué pena. Sino que es que el internet, pues en mi casa está súper malo y se entrecorta mucho. Bueno, ¿desde dónde se quedaron? ¿Desde a dónde? Desde Yo me quedé entre esos bloques. Bueno, entonces dice la ley. El aumento del monto porcentual es cada 50 semanas, por cada 50 semanas adicional a 1.300, me aumenta un 1.5. Eso lo tenemos claro. ¿Tenemos claro eso? Que por cada 50 semanas me aumenta 1.5 el monto porcentual. Los que dijeron que repitieran. Por cada 50 semanas que me pase de las 1.300 me aumenta 1. 1.5. 1,5%. No es lo mismo 1 a 1.5. Carolina. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, ¿queda claro eso? ¿Queda claro eso? ¿Todos les queda claro eso o no? Profe, Bueno, sí. bueno. Me interesa que esto quede claro. Entonces, ¿cómo saco yo las semanas que tiene adicionales? Hay dos maneras. La primera es las semanas que tiene menos las exigidas. En este caso tiene 1.400 menos 1.300. Es decir, estas son las que tiene menos las exigidas. Eso me da 100.
El resultado lo divido por 50, porque es cada 50 que me aumenta. Entonces es 100, el resultado dividido 50 me da 2. Aquí yo sé cuántos bloques adicionales de 50 tengo. Entonces yo sé que tengo 2 bloques adicionales de 50, porque 50 más 50, 100. Es decir, tiene 1400, yo tengo 2 bloques adicionales de 50. Y el resultado lo multiplico por el aumento, porque cada 50 aumentaba 1.5, entonces yo sé que tengo 2 bloques de 50 por 1.5, eso me da 3. ¿Queda claro eso? Que yo ya sé que me aumenta 3% el monto porcentual. Sí, profe. Listo. O hay otra manera que es más sencilla, yo cojo las semanas y voy contando 50 adicionales. Esta es de pronto un poquito más demorada cuando tenemos muchos. Entonces yo cojo 1300, no hay adicionales. 1350 hay un bloque adicional de 50. Y 1400 hay 2 bloques de 50 de más. Entonces yo sé que yo tengo 2 veces 2 50 y 50 veces 2 o 2 veces 50 más adicional. Es decir, 100 me da 50, 1351 y 1400, 2 veces 50. Tengo 2 bloques de 50 adicionales. Si yo lo hago así, cojo 2 por lo que aumenta. ¿Por qué 2? Porque yo sé que tengo 2 bloques de 50 adicionales. De 2 por lo que aumenta. ¿Cuánto aumenta por cada 50? ¿Cuánto? 1.5. Por 1.5. Y eso me da 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo ya sé que el monto porcentual... ¿Hola? ¿Alguien iba a decir algo? Ahí aumentaría un 3%. El monto porcentual. Muy bien. Entonces yo voy a hacer el ejercicio. Entonces vuelvo a lo mismo. Sería la fórmula. 65.50 entre paréntesis S, donde S equivale al número de salarios incluidos en el IBL. Entonces empiezo. ¿Qué es lo primero que resuelvo en la fórmula? El salario entre paréntesis. El S, que el S está entre La paréntesis. S. Eso. ¿Y S equivale a qué? A 2. A 2. No, pero ¿a qué es S? No El cuánto me resulta, sino qué es el número de salarios incluidos en el IBL. Entonces, como el IBL me dio 2 millones, ese me equivale a 2, porque como el IBL es 2 millones, hay 2 salarios mínimos. ¿Sí o no? Entonces, ese es 2. Sería 65.50 menos 0.50 entre paréntesis 2. Cuando una fórmula tiene un paréntesis y no tiene otro signo, yo debo multiplicar. Entonces yo debo resolver esta segunda parte. Entonces tengo que multiplicar. Entonces, ¿qué hago? 0.50 por 2. Eso me da 1. 1. Entonces la fórmula me queda 65.50 menos 1, porque yo ya resolví esta parte. Y ya se queda 1. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo que restar 65.50. 65.50 menos 1. ¿Cuánto me da? 64. ¿64 qué? 64.5. Bueno, entonces el monto porcentual da esto, pero como tiene semanas adicionales, ¿se acuerdan de esto? ¿Aumenta cuánto? El 3. Queda 67.5. Aumenta 1.5 por cada 50 semanas adicionales. En este caso tiene 1400 semanas. Es decir, que aumenta a las 1350, 1.5,
y a las 1400 otro 1.5, es decir, 1.5 más 1.5, 3. Yo sé que tengo dos bloques adicionales de 50, es decir, que el monto porcentual me aumentó un 3. Entonces yo tengo que aumentar el monto porcentual, 64.5 más 3. más 3. ¿Cuánto me da? 67. 67.5. Y luego, el último paso es coger el monto porcentual. Entonces, en este caso me quedó el monto porcentual es en 67.5. Monto porcentual, 67.5. Entonces yo hago 67.5, que es el monto porcentual, ¿por qué, muchachos? ¿Ya saben eso? Por ¿Por 2 qué? millones. Profe, da 1.350.000. No, pero espere, de a pasos, tranquilos. Por qué 2 lo multiplico? millones. ¿Pero por qué por 2 millones? Por ¿Qué 2 es lo- millones. Porque es No, el IBL. por el IBL, eso, muy bien, por el IBL. Yo lo multiplico por el IBL. Eso me Profe, da, entonces, y también se divide por los 100 igual. y dividido por 100. Y eso me da, ahora sí, ¿cuánto me dio? 1.350.000. 1.350.000. Y me da eso, muchachos. A todos nos dio eso. Sí, profe. Vean la diferencia acá. Vea, este es el mismo caso. Vea, el mismo caso, con el mismo IBL, solo que tenía 1.300 semanas. La mesada pensional, ¿cuánto le dio? 1.290.000. 1.290.000. Y era el mismo IBL. Por el contrario, vea que con el mismo IBL, pero con 100 semanas adicionales, vea que le da más mesada pensional. Vea la mesada pensional. 1.350.000. ¿Queda claro eso? Ponemos un ejercicio para que ustedes lo hagan. Sí, señor, queda claro. Listo, voy a poner un ejercicio. Sí, queda claro. ¿Seguros?